de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Unidad de Gestión y Transferencia de Conocimientos del Centro Regional de Azuero. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Muy buenas tardes, ingeniero Oscar Piti Araba, subdirector de investigación, posgrado y extensión del Centro Regional de Azuero, autoridades presentes, estudiantes, emprendedores, docentes, investigadores y participantes en la sala. Sean todos bienvenidos a la conferencia Reflexiones sobre el futuro de la propiedad intelectual en la actual sociedad tecno-holística, presentada por nuestra expositora Magister Jimena Sepúlveda Barrera, directora de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción, Chile, quien nos acompaña en el día de hoy. Como primer punto tendremos palabras de bienvenida del ingeniero Oscar Piti Araba, subdirector de investigación, posgrado y extensión del Centro Regional de Azuero. Muy buenas tardes y un cordial saludo a todos los asistentes a esta conferencia organizada y compartida de manera virtual por la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento desde el Centro Regional de la Universidad Tecnológica en Azuero. Una especial bienvenida a nuestra expositora de esta tarde, Jimena Sepúlveda Barrera, quien nos acompaña desde la Universidad de Concepción en Chile y nos compartirá algunas reflexiones sobre el futuro de la propiedad intelectual en la actual sociedad tecno-holística, como ya se expresó anteriormente dentro del marco de la celebración en nuestra casa de estudios de la Semana de la Propiedad Intelectual. Entendiéndose que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, sean invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Nos preparamos ahora para escuchar sobre el devenir de estos derechos individuales o colectivos que indudablemente fomentan la innovación y la creatividad, impactan de manera significativa la economía y el desarrollo regional y mundial. Les reitero mi bienvenida a esta jornada de fortalecimiento del conocimiento, con la seguridad de que al final de esta nos habremos formado una visión general del sitial que la propiedad intelectual alcanzará en nuestra sociedad. Sean todos bienvenidos y gracias. Agradecemos al ingeniero Piti por sus palabras. Antes de iniciar, permítanme comentarles brevemente cómo vamos a estar funcionando esta tarde. Vamos a tener cerca de 45 minutos donde Jimena nos va a estar compartiendo un tema muy interesante para todos y después vamos a tener una interacción con ella donde va a responder algunas de las preguntas que ustedes estarán haciendo a través del chat. Para ello, los invitamos a comentar sus preguntas y reflexiones, ya que las mismas serán contestadas al final de la presentación. Hoy nos acompaña desde Chile la Magister Jimena Sepúlveda Barrera. Ella es abogada, máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, posgraduada en materia de propiedad intelectual e industrial por la Universidad de Barcelona, especializada en propiedad intelectual con experiencia en gestión y desarrollo de estrategias institucionales en materia de propiedad intelectual. Posee un alto conocimiento en áreas de propiedad industrial, derechos de autor y conexos, transferencias tecnológicas, materias referidas a la observancia de dichos derechos y otras materias afines. Con experiencia comprobada de 11 años a cargo del área de propiedad intelectual en una entidad líder en la materia. Docente de las cátedras de propiedad industrial y de derecho de autor de la Facultad de Derechos de la Universidad de Concepción, institución en la cual
Además, ocupa el cargo de directora de la Unidad de Propiedad Intelectual. Fue fiscal del Ministerio Público hasta el año 2007 y actualmente, además, es socia del estudio jurídico Schubert y Sepúlveda Abogados. Con ustedes, Jimena Sepúlveda, bienvenida. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Iris. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta jornada. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla para poder mostrarles una presentación que he preparado especialmente para esta actividad. Quiero agradecer, mientras hago eso, ¿no es cierto?, la invitación que me han formulado. La verdad es que estar en Panamá, o cuando sea virtualmente, para mí siempre es un placer. En particular, ¿no es cierto?, quiero agradecer a mi amigo el ingeniero Aníbal Fossati por la invitación. La verdad es que para mí es un orgullo estar esta fría tarde desde Chile, ¿no es cierto?, en esta actividad en la universidad. Bien, como ustedes ya estarán viendo en la presentación, en estos 45 minutos que me han otorgado como tiempo para esta conversación, lo que me interesa es invitarles a reflexionar sobre este cambio en la realidad del cual todos hemos sido testigos y cómo ese cambio en la realidad impacta en la propiedad intelectual. Estamos mirando, ¿no es cierto?, este bichito que está a la izquierda, que todos ya conocemos que es el COVID. Básicamente, ¿no es cierto?, esto nos ha permitido hacer una pausa, quizá probablemente en nuestras actividades cotidianas, y nos ha permitido, ¿no es cierto?, hacer esta reflexión y pensar en el futuro. La mayor parte del contenido de esta presentación está basada en la opinión de quienes ustedes conocerán, me imagino, y si no, los invito a que puedan, ¿no es cierto?, a leer algo de él, que es el profesor Manuel de Santos, que es un profesor de propiedad intelectual de la Universidad de Alicante, en España. Y lo que ocurre a veces con los maestros, ¿no es cierto?, es que tienen ideas muy abstractas que son normalmente muy geniales en relación a poder hacer análisis de la realidad que quienes no tenemos esa virtud no podemos hacer. Entonces, fíjense ustedes que les voy a hacer una confesión personal. Hasta antes de leer y de escuchar, ¿no es cierto?, al profesor de Santos en alguna de sus conferencias, siempre tuve alguna intranquilidad, y esto es a título personal, que era el andar, ¿no es cierto?, de algún modo circulando entre distintas especialidades del derecho. Les explico, como ya decía, ¿no es cierto?, Iris al principio, yo inicialmente me formé como penalista en el ámbito, ¿no es cierto?, criminal, y me desempeñé como fiscal en el Ministerio Público en mi país, Chile, como persecutor criminal, para luego, ¿no es cierto?, migrar al mundo de la propiedad intelectual en un cambio muy brusco, sin dejar, por cierto, el ejercicio del ámbito penal, pero ahora simplemente ejerciéndolo en el ámbito privado y siempre circunscrito al derecho penal económico. Luego, ¿no es cierto?, me inicié en el estudio y en el ejercicio de la ciberseguridad. Entonces lo que me ocurría es que yo pensaba que mi vida era un reflejo de un dicho que por lo menos en mi país es bastante conocido, que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Yo siempre sentía entonces una especie de culpa de estar engañando primero al derecho penal con la propiedad intelectual y después a ambos con la ciberseguridad, intelectualmente hablando, por cierto. Sin embargo, cuando escuché a De Santos en una de sus últimas conferencias virtuales, me sirvió mucho para que la paz volviera a mí intelectualmente hablando, porque logré comprender que hoy día, en nuestra actual sociedad, que él denomina que es una sociedad cognitiva, es necesario tener conocimientos múltiples, holísticos, híbridos e hibridados. De eso es que les hablaré hoy. Como les decía antes, uno de los aspectos positivos, si es que alguno, ¿no es cierto?, la crisis sanitaria nos puede estar dejando, es que nos obliga a replantearnos ciertas premisas que dábamos por sentadas. Nos mueve entonces de nuestro espacio de confort a uno en donde debemos repensar si subsisten o no las bases sobre las cuales construimos nuestra certeza.
La primera reflexión, entonces, que quiero plantearles para que lo podamos conversar al final, es si es suficiente en la actualidad solo pensar en propiedad intelectual como un mecanismo de protección de activos intangibles. Lo primero, entonces, que debemos preguntarnos es si este sistema de propiedad intelectual que surgió y se estructuró en base a las necesidades de lo que existía en el siglo XVIII, es o no suficiente de manera autónoma para servir a las actuales necesidades del mundo que conocemos post-COVID, ¿verdad? A la izquierda ustedes verán una clásica imagen que alude a la imprenta, que en materia de propiedad intelectual constituye un hito, ¿no es cierto? Mecanizó la reproducción de obras. Por eso es tan importante, se dice que desde ahí surge todo el régimen de derecho de autor. A la derecha lo que observan es una imagen de una noticia muy reciente, que es del 25 de marzo recién pasado, y que anuncia la venta de una obra, lo digo entre comillas, creada, entre comillas también, por un algoritmo de inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes ya sabe algo de derecho de autor o de propiedad intelectual, pero sabrán, ¿no es cierto?, como decía el ingeniero al inicio de la introducción de esta clase, que tradicionalmente, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual se refiere a la creatividad humana, de manera tal que solo se reconoce propiedad intelectual a obras que deriven, ¿no es cierto?, de una creación humana. Eso excluye a las creaciones que deriven de la acción de una máquina o de un animal. Entonces, resulta que este sistema de propiedad intelectual derivado del siglo XVIII no establece una estructura ni una solución, ¿no es cierto?, a lo que hoy día vemos que son creaciones, entre comillas, ¿no es cierto?, que están siendo generadas por algoritmos con una inteligencia artificial que sigue la inteligencia humana, pero que no es la inteligencia humana. Ese es simplemente un ejemplo de los desafíos que hoy día un sistema, el sistema de la propiedad intelectual tiene que abordar, buscando soluciones que intenten responder estas necesidades que se estructuran a partir de lo que es, ¿no es cierto?, esta nueva sociedad. Hoy día nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Ustedes, la mayoría son ingenieros, ¿no es verdad? De manera que sabrán que este término fue acuñado por Klaus Schwab en la edición del Foro Económico Mundial de 2016, su libro, yo se los recomiendo si tienen la oportunidad de leerlo. Y la revolución industrial se basa en la revolución digital, la cual representa nuevas formas en que la tecnología se integra a las sociedades. El cambio hacia la industria 4.0 significa la capacidad de los individuos y las organizaciones de adoptar e integrar soluciones digitales y físicas para mejorar operaciones, para volverse más sanos, más productivos, para crecer e innovar. Algunos ejemplos de ello es, por ejemplo, la integración de la Internet de las cosas, vale decir, sistemas de dispositivos interrelacionados entre sí. La robótica, la automatización como reemplazo, o al menos complemento, digámoslo, ¿no es cierto?, de las actividades humanas. Sistemas ciberfísicos que integran capacidades de almacenamiento, computación, seguimiento y control de objetos en el mundo físico. ¿Y cuáles son, entonces, simplemente muy resumidamente, algunas características de esta nueva era en la cual nos encontramos ya sumergidos? Primero, que los cambios son exponenciales. Fuimos capaces de detenernos, por ejemplo, impresionarnos por el paso de las reuniones físicas a las telemáticas. Esta actividad es un ejemplo de aquello, ¿no es cierto? Si no hubiésemos estado, ¿no es cierto?, en medio de esta crisis sanitaria, probablemente habría tenido la fortuna, espero, de haber sido invitada a Panamá a dar esta clase, pero hoy, ¿no es cierto?, las comunicaciones facilitan, y el acceso a las comunicaciones facilita, ¿no es cierto?, que esté yo sentada en mi oficina desde la ciudad de Concepción en Chile y ustedes, ¿no es cierto?, en Panamá. Fuimos capaces, por ejemplo, de asombrarnos de la rapidez con la que pasamos de adquirir bienes y servicios en el ámbito físico a la compra online. Probablemente no, porque los cambios son exponenciales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que explica esta exponencialidad que tienen hoy día los cambios en esta sociedad? Básicamente tres leyes que ustedes bien conocerán. La primera, ¿no es cierto?, que se ha denominado ley de Moore, explica que cada 2 años, o formula más bien que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Esa premisa
ha acabado de convertirse en una ley, no matemática o física, y casi una predicción que se ha ido cumpliendo en la mayor parte de nuestros países en las últimas décadas. De hecho, ¿no es cierto?, el avance de la capacidad de proceso en este escenario, que según Moore se cumpliría en un par de años más, en 2023, ha hecho que algunos ya hablen de una especie de ley de Moore 2.0, que sería la ley de Huang, en referencia al CEO de NVIDIA, Jensen Huang. La evolución de los chips es incluso mayor que la que Moore formuló de manera informal hace 55 años, porque de ahí, ¿no es cierto?, es la fecha en que él creó esta ley, para los microprocesadores de propósito general. Entonces, ese es un primer factor que ha influido en estos cambios exponenciales en materia de tecnología. Una segunda ley, ¿no es cierto?, o factor que ha derivado en aquello, es la ley de Nielsen, que establece, ¿no es cierto?, que la velocidad de Internet debe duplicarse al menos cada 2 años. Según esta ley, ¿no es cierto?, se establece que el ancho de banda crece duplicándose para usuarios avanzados en menos de 2 años. Y finalmente, la ley de Grider, que establece que los sistemas de almacenamiento también tienen entonces esta virtud de duplicarse cada 12 meses. Por eso yo siempre lo pongo como un ejemplo muy bueno, que tenemos tanta chatarra digital, ¿no es cierto? Y los que somos más viejos, ustedes quizás son mucho más jóvenes que yo, tenemos, ¿no es cierto?, desde disquetes que usábamos hace muchos años atrás, casi en la prehistoria, ¿no es cierto?, de los sistemas informáticos. Después pasamos, ¿no es cierto?, por otros sistemas de almacenamiento, como los sistemas de almacenamiento externos, como los discos duros extraíbles, los pendrive, ¿no es cierto?, hasta hoy día, en que la mayoría utilizamos para los efectos de almacenar nuestra información, la nube. Esto ha derivado en algo que hoy día todos notamos, que es la digitalización de nuestra sociedad. Yo quise tomar esta imagen, develando un poco mi edad, ¿no es cierto?, arriesgándome a aquello, que corresponde, y me gustaría, ojalá que alguno de ustedes los conozca, a unos monos animados, le decimos en Chile, cartoons, ¿no es cierto?, que son los supersónicos. Los supersónicos son dibujos animados que fueron creados en 1962. Y en esa época, ¿no es cierto?, y yo lo vi muy posteriormente, ¿no es cierto?, tengo que decirlo, pero en esa época, ¿no es cierto?, el creador de estos dibujos animados quiso hacer una serie animada futurista. Y lo que él pensó, ¿no es cierto?, que sería el futuro, es hoy día lo que estamos viviendo. Las comunicaciones por videoconferencia, como esta clase, ¿no es cierto? Y aquí vemos a la protagonista de esta serie, que está operando una aspiradora inalámbricamente, y la aspiradora, ¿no es cierto?, que se ve acá en la imagen al fondo, está limpiando el piso. Cuestión que hoy día la mayor parte de nosotros ya tenemos, afortunadamente, ¿no es cierto? Y ese futuro hoy día probablemente se abre de manera impensada con la irrupción del 5G. La limitación, ¿no es cierto?, de los periodos de latencia va a significar una revolución en términos del IoT, el acceso a mejores y mayores tecnologías, ¿no es cierto?, y el ingreso de tecnologías que nos van a probablemente facilitar mucho la vida. ¿Y qué consecuencia tiene aquello o todo esto más bien, en lo que estamos hablando, que es el futuro de la propiedad intelectual, o digámoslo, el presente quizás actual de la propiedad intelectual? En esta cuarta revolución industrial, la principal consecuencia referida a nuestra disciplina, que es la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, es que hemos pasado de un cambio del eje del sistema. Originalmente, ¿no es cierto?, el eje del sistema era la creación. El sistema de la propiedad intelectual se estructuró teniendo como eje y base al creador y su creación, ¿no es verdad? Esta relación inseparable entre el autor y su obra, entre el inventor y su invento, ¿no es cierto? El creador y su creación genéricamente hablando. Así las cosas, el sistema entonces se estructuró en establecer incentivos adecuados a quien creaba algo nuevo en el ámbito científico, artístico, ¿no es cierto?, o literario, considerando que ello era lo valioso. En esta nueva etapa, en esta etapa que es propia de la cuarta revolución industrial, parece ser que el valor se traslada desde la creación
a la innovación, entendida ella como un acceso efectivo que la comunidad debe tener a la creación. El eje, entonces, explicado de otra forma, pasa de la creación a la transferencia del conocimiento o a la transferencia tecnológica. Aquí tenemos un ejemplo. El valor de la tecnología no está en aquella tecnología que únicamente está descrita en un documento de patente. Pudiésemos encontrarnos con muchos casos de tecnologías maravillosas que están descritas en documentos de patente, pero que nunca han sido llevadas al mercado. Solo parece tener valor hoy aquella creación que impacta, así como ocurre, ¿no es cierto?, yendo lo contingente con la vacuna del COVID-19, y que todo nos ha afectado tan profundamente, ¿no es cierto?, en la comunidad. Estamos en una época que ha sufrido cambios estructurales. Esos cambios estructurales también pasan por las estructuras del conocimiento. Y aquí entonces es donde voy a ir a lo que formulaba el profesor de Santos y que yo le decía que me generó tanta repercusión en lo interno, tanta repercusión positiva en lo interno. De Santos dice, cambiamos la estructura del conocimiento, y él habla del conocimiento en estructuras silares, ¿no es cierto? Los silos son esta imagen que ustedes ven a la izquierda, en donde el conocimiento se dividía entre saberes que no se relacionaban entre sí. Entonces encontrábamos el mundo físico, el mundo digital, el mundo biológico. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy día, ¿no es cierto?, en esta actual sociedad cognitiva propia de la cuarta revolución industrial? Es que las tecnologías que antes eran silares, hoy día se transforman en tecnologías interconectadas, en conocimiento interconectado, que eliminan estos límites y que hacen convergente y hacen que se fusionen tecnologías que antes, ¿no es cierto?, iban por carriles separados. La inteligencia artificial, la biotecnología, la realidad virtual, la bioingeniería, las nanotecnologías son algunos ejemplos de aquello. Esto también exige, ¿no es cierto?, que todos nosotros, independientemente de cuál sea la disciplina en la cual nos desempeñemos, el derecho, la ingeniería, alcemos, ¿no es cierto?, nuestra mirada desde nuestro conocimiento silar a una visión más integradora de distintos saberes. Hoy día es necesario saber no solo de una disciplina, sino que tener una visión bastante más holística de los saberes y del conocimiento. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de aquello. Aquí está la nanotecnología. Este es un dispositivo nanotecnológico. Como ustedes bien saben, la nanotecnología consiste en el estudio, el diseño, la creación y manipulación de materiales en pequeños tamaños o en nanoescala. Puede utilizarse en el desarrollo de nuevos sistemas informáticos, de nuevos dispositivos o la creación de nuevos materiales, de manera tal que encontramos una disciplina que transversalmente puede ser utilizada, ¿no es cierto?, en distintas áreas tecnológicas. Otro ejemplo que me parece interesante y en mi caso particular, ¿no es cierto?, cobra mayor relevancia porque Chile es el país que hace un par de semanas acaba de establecer como primer país a nivel mundial una regulación en esto, que son los neuroderechos, en relación a lo que es el neuromarketing. El neuromarketing es el uso de datos que provengan de la actividad del cerebro. Estos neurodatos pueden permitir la decodificación de la actividad mental del usuario, y el neuromarketing, como para enlazarlo, ¿no es cierto?, integra los conocimientos tradicionales del marketing con los avances tecnológicos de la neurociencia y constituyen la base de lo que se ha denominado la economía emocional. Ello ha hecho surgir entonces los llamados neuroderechos, que actualmente se pretenden, como ya les decía, consagrar en la Constitución chilena y que recientemente fue modificada en tal sentido. Esos neuroderechos lo que pretenden garantizar es la autonomía mental, la privacidad mental como dos premisas fundamentales, ¿no es cierto?, que el ordenamiento jurídico debe consagrar. Nos damos cuenta entonces que en este caso de los neuroderechos, ¿no es cierto?, vemos integrados distintos saberes que en su conjunto, ¿no es cierto?, hacen surgir nuevas regulaciones que tienen un establecimiento, un fundamento bastante general. Entonces la pregunta es,
basta para este nuevo mundo holístico, ¿no es cierto?, esta sociedad cognitiva, tecnolística, con usar únicamente las herramientas tradicionales de este sistema de la propiedad intelectual que ya les decía que deriva del siglo XVIII, o será necesario levantar la mirada hacia nuevos horizontes? Mi respuesta es que sin duda, ¿no es cierto?, ese sistema de la propiedad intelectual fue valiosísimo y sigue siendo valiosísimo para construir avances tecnológicos. Sin embargo, es necesario complementarlo con saberes distintos que tienden a dar protección a otros activos intangibles que dentro de las entidades también requieren ser protegidos y que son distintos activos tradicionalmente conocidos como propiedad intelectual. Entonces hoy día estamos en esto que es el nombre de esta conversación, ¿verdad? Estamos en una revolución post-COVID, en una sociedad cognitiva y tecnolística en relación a esta visión, ¿no es cierto?, integral de los saberes que ya les he dicho. Mi segunda reflexión entonces, una vez que ya después me van a decir si están de acuerdo o no conmigo, si alguien no está de acuerdo, también sería estupendo que pudiéramos conversarlo, es, bueno, establecido que estamos ya en una visión más integral que supone tener otros conocimientos, es ¿qué otros aspectos distintos a la propiedad intelectual debo proteger? ¿Cuáles, no es cierto? Si ya no son meramente las creaciones, ¿hacia dónde tengo que levantar la mirada? Si bien, ¿no es cierto?, la actividad humana ha generado datos desde los albores de la civilización, es durante las últimas décadas que el volumen de datos disponibles ha crecido a un ritmo pasmoso. Y ello, esta revolución en el tema de la información, pone de manifiesto que un segundo activo o un segundo conjunto de activos muy relevantes a los cuales se debe atender, proteger, ¿no es cierto?, es la información personal. Este gráfico que ustedes están mirando en la pantalla corresponde a la evolución del tráfico mundial de la Internet, que está expresado por gigabytes por segundo y que fue tomado desde el informe sobre economía digital del 2019 elaborado por las Naciones Unidas. Es una prospección que se hizo pre-COVID, ¿no es cierto?, de manera tal que habrá que hacer, no hay una información actualizada aún, pero habrá que tomarse, ¿no es cierto?, con el beneficio de que probablemente estas cifras están mucho más ampliadas a consecuencia de la digitalización acelerada que la pandemia ha traído a la mayor parte de nuestros países. Esto ha significado entonces, ¿no es cierto?, que hoy día nos encontramos con una cuestión indiscutida o una premisa indiscutida que hoy día la información, ¿no es cierto?, es el nuevo petróleo, es el oro negro, dicen algunos. Nos encontramos entonces con empresas que han construido, ¿no es cierto?, a través de la creación de plataformas de transacción de información, mercados, ¿no es cierto?, de 2 o más vías con una infraestructura en línea que facilita intercambio entre distintas partes, pero que no son más que empresas que en su estructura lo único que hacen, no digo lo único como minimizándolo, sino que en realidad como relevándolo, lo que hacen es conectar la oferta y la demanda en una determinada área del comercio. ¿Cómo? A través, ¿no es cierto?, de información. Nos encontramos, por ejemplo, con Uber. Uber no es una empresa de transporte, no presta servicios de transporte, lo único que hace es conectar, ¿no es cierto?, constituyendo una plataforma de transacción, la necesidad de transportarse versus, ¿no es cierto?, la oferta de transporte. Lo propio ocurre con Facebook. Facebook es una plataforma, ¿no es cierto?, que conecta a usuarios. Facebook no crea contenido, lo que hace simplemente es conectar a través de una red mundial a distintas personas que son quienes, ¿no es cierto?, subimos información y contenido que luego compartimos con nuestros amigos. La mayor parte, ¿no es cierto?, de las empresas que hoy día tienen más éxito a nivel comercial estructuran dentro de su base de manera primordial la transacción de datos. De ahí entonces la importancia de aquello. Por sobre todo teniendo en cuenta que además nuestra huella de datos, ¿no es cierto?, cada día es mayor. Originalmente los que somos más viejos, ¿no es cierto?, solo sabíamos de una forma clásica de recolectar información o datos personales que eran las encuestas. Entonces estábamos acostumbrados que cada cierto tiempo nos llamaban por teléfono y nos pedían nuestra opinión sobre un producto, sobre las características de un servicio,
etcétera, etcétera. Eso fue rápidamente, ¿no es cierto?, sustituido por la información que constituía la huella que nosotros dejábamos en nuestra navegación en Internet. ¿Qué sitios buscábamos? ¿Qué sitios navegábamos? ¿Por cuánto tiempo navegábamos, ¿no es cierto?, en esos sitios? Fue información que las empresas fueron tomando para ir mapeando, ¿no es cierto?, cuáles eran los consumidores a los cuales iban a atender preferentemente. A ello se sumó con el auge, ¿no es cierto?, de la telefonía celular, con el uso de las distintas apps que nosotros instalamos en nuestros teléfonos, que hoy día hasta de manera permanente incluso permiten a las empresas georreferenciarnos, viendo nuestros traslados, ¿no es cierto?, cuánto tiempo tenemos en un sitio, cuánto tiempo estamos en otro, ¿no es cierto?, quiénes son nuestros amigos, dándoles a las empresas información respecto del tráfico, registro, etc. Y esto evidentemente va a explotar, ¿no es cierto?, en términos de que la huella de datos va a ser aún mayor, como les decía antes, con el ingreso del 5G, que va, ¿no es cierto?, a hacer va a constituir un auge en la Internet de las cosas. Más información, ¿no es cierto?, e información más exacta de todo lo que hacemos y de todo lo que preferimos, ¿no es cierto?, y de nuestra información personal, en definitiva. Y estamos hablando de datos, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que responder es probablemente lo que ustedes se están preguntando. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales es cualquier información relativa a una persona física, viva, identificada o identificable. En general, todas las legislaciones contienen una misma estructura conceptual. Las distintas informaciones que recopiladas puedan llevar a la identificación de una determinada persona también constituyen datos de carácter personal. Entonces, va a ser importante que las empresas, pequeñas, medianas empresas o grandes empresas, conozcan si de acuerdo a su legislación pueden o no usar esa información, cuáles son las condiciones de uso, saber, por ejemplo, o incluir dentro de las condiciones de uso efectivamente la finalidad para la cual la empresa va a utilizar la información. Si bien la premisa hoy día es que en general los datos personales pueden ser utilizados por las empresas, los titulares de los datos personales deben ser informados y deben aceptar con su consentimiento el uso que se haga de su data para un fin determinado. Por eso es que nosotros cuando aceptamos, ¿no es cierto?, en las plataformas tecnológicas las condiciones de uso, si en realidad las leyéramos, yo no sé si todos lo leen, la verdad es que lo leo más para efecto académico, pero si lo leyéramos vamos a encontrar ahí, muchas veces para nuestro total horror, ¿no es cierto?, descrita la finalidad que muchas veces es amplísima que las empresas utilizan nuestra información. Importante entonces, si yo soy empresa, tener cuidado con las condiciones de uso que describo y por sobre todo si la información personal que yo voy a usar respecto a mis clientes es información sensible. Vale decir, información, datos personales pero que se refieren a aspectos más privados de las personas, orientación sexual, ideología política o religiosa, ¿no es cierto?, estado de salud, etcétera, etcétera. Pero en tema de datos, ¿tengo que tener resguardo solo a nivel nacional? ¿Tengo que preocuparme de cómo la legislación en Panamá regula los datos personales? La respuesta es no. Además, ¿no es cierto?, existen una serie de normas que a nivel mundial establecen ciertas regulaciones que eventualmente tienen aplicación extraterritorial. Y sobre esto simplemente quiero citar el GDPR, ¿no es cierto?, que es el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que establece el estándar normativo más alto en materia de protección de datos de los ciudadanos de la Unión Europea y que eventualmente también aplica a empresas extranjeras en la medida que esas empresas, independientemente de dónde estén situadas territorialmente, traten, vale decir, usen información de ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, es posible que GDPR, ¿no es cierto?, con una exigencia en materia de tratamiento de datos muchísimo mayor a los estándares de América en general, aplique a una empresa en Panamá, es perfectamente posible. ¿Cuándo? A modo de ejemplo, cuando, por ejemplo, una empresa panameña tiene relaciones comerciales con algún país de la Unión Europea, cuando exporta productos a la Unión Europea, cuando importa productos de la Unión Europea, y en ese ejercicio usa información de alguno o de muchos ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, también lo que quiero hacer es un llamado a alerta
para eventualmente levantar la cabeza de la legislación nacional y también poner atención a estos nuevos estándares que establecen, ¿no es cierto?, una exigencia mucho mayor que la que nosotros estamos acostumbrados. Solo tenemos que preocuparnos de datos, lamentablemente, no solo de datos, también de otros aspectos vinculados a esta digitalización de nuestra sociedad, que es la ciberseguridad. Yo les decía, este es mi tercer amor. Primero fue el derecho penal, el segundo fue la propiedad intelectual y ahora estoy, ¿no es cierto?, con mi tercer amor, que es la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Básicamente, ¿no es cierto?, es una condición caracterizada por un mínimo de riesgo y amenazas a infraestructuras tecnológicas, los componentes lógicos de la información y las interacciones que se verifican en el ciberespacio. Y también se entiende por ciberseguridad el conjunto de políticas y técnicas destinadas a lograr esa condición. Recordemos, ¿no es cierto?, los que sean informáticos y que estén aquí escuchando hoy día sabrán mejor que yo, que la Internet es una red, ¿no es cierto?, interconectada que fue creada precisamente para compartir información. Luego, desde el diseño se creó con un código que hacía prevalecer, ¿no es cierto?, la libertad en el ámbito de la información que se compartía y no la seguridad, de manera tal que hoy día por defecto, ¿no es cierto?, y de manera correctiva, hay que tener en cuenta los aspectos de seguridad de una red que esencialmente es insegura. ¿Y qué es lo que tenemos que proteger, ¿no es cierto?, como empresas, como organizaciones, como Estado y también como personas naturales? Básicamente son tres aspectos: la confidencialidad, que puede ser sinónimo de la privacidad; la integridad, que es la precisión, la consistencia y la confiabilidad de los datos durante su ciclo de vida; y finalmente la disponibilidad de la red y los datos a los usuarios autorizados. Estos son lo que los técnicos denominamos los pilares de la seguridad informática. Las políticas entonces de la organización tienen que restringir el acceso a la información al personal autorizado, garantizar solo que personas autorizadas accedan a esa información. Para ello los datos se pueden dividir en secciones, ¿no es cierto?, según el nivel de seguridad o sensibilidad de la información. Y entre los métodos para garantizar la confidencialidad se incluyen el cifrado de datos, ¿no es cierto?, nombres de usuario, contraseñas que nosotros normalmente utilizamos, autenticación de 2 factores y la minimización de exposición de información confidencial. En relación a la integridad, y ya como les decía, la precisión, consistencia y confiabilidad de datos durante su ciclo de vida, y esto significa o importa o exige que los datos deban permanecer inalterados durante la transferencia total, ¿no es cierto?, no pudiendo ser modificados por entidades que no tengan autorización para modificarlos. Y la disponibilidad, ¿no es cierto?, como yo les decía, se refiere no solo al acceso a la red, sino que también a los datos por parte de los usuarios autorizados. ¿Y cuáles son hoy día las amenazas que existen? La verdad es que son múltiples. Aquí hay un gráfico que a mí me parece interesante tener en cuenta de los distintos atacantes, los motivos, ¿no es cierto?, y los blancos. Son múltiples, a veces pueden, ¿no es cierto?, mezclarse en una mixtura que hacen tener un hacker que puede tener, ¿no es cierto?, una finalidad simplemente económica, que también puede mezclarse con algo de con activismo informático, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hoy día todo es hackeable. Les voy a dejar este video que está en la presentación para que lo puedan revisar después con calma, en donde un profesor que es un profesor muy destacado, que se llama Avi Rowling, hace en una charla TED, explica cómo hoy día todo es hackeable. En consecuencia, todo debe ser protegido en el ámbito de la ciberseguridad, hardware o software, ¿no es cierto? Hoy día lo que está en peligro, a partir, ¿no es cierto?, de las vulnerabilidades que existen de seguridad en tanto en lo físico como en lo lógico, son mayores. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Órganos artificiales. Hoy día es perfectamente posible que desde la informática y desde la seguridad puedan ser atacados. Los autos autónomos, que con el 5G probablemente van a sufrir, ¿no es cierto?, un auge de uso. La telemedicina, hoy día eventualmente pueden ser, o debieran más bien ser objeto de ciberseguridad avanzada por parte de las instituciones. ¿Y qué son las vulnerabilidades de seguridad, no es cierto? Son cualquier tipo de defecto en un software o un hardware, y un ataque es el término que se utiliza para describir un programa escrito que se aprovecha de una vulnerabilidad que ya está conocida.
El objetivo del ataque siempre es acceder al sistema, los datos que aloja o ciertos recursos específicos. En general es difícil encontrarnos con ataques de hardware, son muy escasos, y en general, ¿no es cierto?, lo que los ciberatacantes, el target del ciberatacante siempre está vinculado al software. Y ahí encontramos entonces los malware, que son desde algunos que pueden ser muy inofensivos, entre comillas, como aquellos que están referidos a publicidad, ¿no es cierto? Nosotros entramos a comprar a una tienda virtual, nos salimos, ¿no es cierto?, después de haber estado, no sé, viendo una remera o lo que sea, y después cerramos y entramos a nuestro correo y nos han fijado que nos empiezan a llegar avisos respecto de esa remera o de otras similares, y eso es porque nuestro sistema, ¿no es cierto?, ha sido invadido por malware de publicidad, ¿no es cierto?, que empiezan a mirar nuestro comportamiento en la web y nos envía información vinculada a nuestras preferencias. Así hasta otros que pueden ser mucho más, ¿no es cierto?, peligrosos, como por ejemplo los malware, que son software que han sido escritos, ¿no es cierto?, para poder secuestrar información y luego permitir a los ciberatacantes cobrar una suerte de recompensa por liberarla. Lo que quiero decirles es que hoy día estamos en el futuro. Así como los supersónicos, ¿no es cierto?, lo decían en los años 60, y predecían, ¿no es cierto?, a través de estas tecnologías que en los dibujos animados imaginaban, ¿no es cierto?, los escritores que podían existir, y que hoy día vemos en la práctica. Lo que tenemos que pensar es que hoy estamos en el futuro. La realidad ya cambió y nuestra mirada en relación a los saberes, los conocimientos, el desarrollo profesional también tiene que cambiar. Eso es lo que quería plantearles hoy. Si me pasé un par de minutos, lo lamento, y había pensado que iba a cerrar en 45, pero finalmente me demoré 50 minutos. Pero con esto quiero terminar. Acá están todos mis correos de contacto, mi correo de la universidad, mi correo de mi oficina y además el correo de la consultora que tengo en ciberseguridad, para que por cualquier camino, con toda libertad, puedan contactarme. Aníbal sabe que tengo mucho cariño por Panamá, así que con todo gusto estaré, ¿no es cierto?, disponible para poder ayudarles en caso de que sea necesario, más allá de salvar la duda, que entiendo que es lo que viene ahora. Así que muchas gracias. Gracias a nuestra expositora Magister Jimena Sepúlveda por su excelente presentación. Muchas gracias a todos los presentes por enviar sus inquietudes. Si alguno ha presentado inquietudes, vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas a cargo del doctor Aníbal Fossati. Gracias, Iris, y gracias a los participantes. Ximena, excelente tu presentación, que nos hace reflexionar sobre un nuevo mundo en el tema de propiedad intelectual, que no es solo el tema de la creación, sino que tú has planteado algo que hablamos en la mañana con un panelista de Alicante, Zafrilla, sobre la importancia del sistema de innovación, y la innovación es lo importante y no solo la creación. En ese contexto, como tenemos en el público bastantes estudiantes, me gustaría que amplíes, antes de las tres preguntas que tengo, la diferencia que se da en un sistema entre lo que es una creación de propiedad intelectual, o sea, ese activo, y lo que es la innovación. Eso sería como para refrescar un poco con el estudiante la diferencia que existe entre estos dos conceptos. Bueno, gracias, Aníbal, por la pregunta. Como yo formulaba, la creación originalmente concebida en el sistema de propiedad intelectual puede ser una obra en el ámbito del derecho a autor, puede ser un invento en el ámbito, ¿no es cierto?, de la propiedad industrial, puede ser un nuevo signo distintivo si estamos pensando en una marca comercial, pero se trata básicamente de un activo protegido por propiedad intelectual. Cuando hablamos del paso de la creación y la innovación, estamos hablando de aquella creación que genera un impacto en la comunidad. Aquella obra, que puede ser una obra literaria, ¿no es cierto?, que ha sido, que se insertó, ¿no es cierto?, en el medio científico y que ha sido, ¿no es cierto?,
leída y seguida por un grupo de estudiantes que ha generado a continuación, ¿no es cierto?, un movimiento intelectual o científico nuevo, pudiese ser un ejemplo. En el ámbito de un invento, no basta con que alguien, ¿no es cierto?, un inventor, cree un nuevo producto. Hoy día el valor está en ese nuevo producto en la medida que ha generado un impacto en la comunidad. Yo ponía el ejemplo de la vacuna del COVID. ¿Cuántas vacunas existen patentadas a nivel mundial? Si hacemos una búsqueda del estado de la técnica, probablemente vamos a encontrar millones de vacunas que están descritas, pero ¿cuántas de ellas finalmente han llegado a ser comercializadas con éxito en el mercado y ese éxito ha significado una mejora en la calidad de vida de la comunidad? Esa es la nueva meta del sistema de propiedad intelectual, generar creaciones con impacto. ¿Y cómo se logra eso? Facilitando los procesos de transferencia al conocimiento y los procesos de transferencia tecnológica. Y ello se verifica a través de campañas, por ejemplo, de promoción de la inclusión de nuevos investigadores en la academia, por impulsar y fomentar que los estudiantes realicen investigación también, ¿no es cierto?, por aumentar el posgrado también son otras fórmulas, ¿no es cierto?, de generar, en definitiva, masa crítica mayor en investigación en nuestros países que normalmente, lamentablemente, somos importadores de tecnología más que exportadores, ¿no es cierto?, de nuevos desarrollos en el ámbito de la transferencia tecnológica. Ok, gracias, Ximena. Tengo otra pregunta aquí que me llegó. Quisieras que pusieras su punto de vista en cuanto a la habilidad o capacidad de generar ingresos de propiedad intelectual en los ámbitos, por ejemplo, de docencia, de derecho, en servicios. Que nos diera tu impresión y cómo funciona en Chile, tomando en cuenta que estos derechos son territoriales, más que todos los de propiedad industrial. Bueno, en Chile la verdad es que existe una política pública que pretende fomentar, ¿no es cierto?, el uso de los sistemas de propiedad intelectual a través de las distintas herramientas. Precisamente, ¿no es cierto?, este año la celebración del Día Internacional de la Propiedad Intelectual tenía como lema, ¿no es cierto?, el uso de los sistemas de propiedad intelectual en las pequeñas y medianas empresas, porque se ha logrado visualizar que hoy día las empresas, ¿no es cierto?, subutilizan las herramientas de propiedad intelectual, pese a que la mayor parte de aquellas, ¿no es cierto?, desarrollan procesos que pueden ser innovadores, tienen información que pueden reservar mediante secretos empresariales, a veces tienen nombres que son conocidos entre los consumidores y no los registran como marca. Entonces, la tendencia es a, primero, enseñar a las empresas que los activos que ellas poseen tienen que ser protegidos por herramientas de propiedad intelectual, y segundo, a hacerles conciencia de que ello significa, ¿no es cierto?, de alguna forma blindar los productos y servicios de la empresa, valorizarlos en el mercado frente a la competencia a través de distintos modelos de negocio que pueden, ¿no es cierto?, elegir, que pueden pasar a veces por modelos meramente digitales o también de venta y prestación de servicios en el ámbito físico. Pero sí, hoy día, por lo menos en Chile, el sistema de la propiedad intelectual está fuertemente, ha ido adquiriendo mayor arraigo entre los emprendedores y también los empresarios, y podemos encontrar varias empresas que se han constituido únicamente a partir, ¿no es cierto?, de conocimientos tecnológicos. Empresas de biotecnología que hoy día, por ejemplo, están trabajando en temas de alimentos, que han sido fantásticas, que han tenido muchísimo éxito en Chile y también en el extranjero. Otras empresas también de plataformas tecnológicas, por ejemplo, Corner Shop, ¿no es cierto?, que es una empresa unicornio en Chile, que surgió acá y que hoy día, a propósito, ¿no es cierto?, de la pandemia, ha sido fantástica en términos de permitir comprar a distancia y con sistema de delivery, y que ya fue exportada a Estados Unidos. Okay. Hay una pregunta muy dirigida, bueno, hay una en el chat que dice que generalmente cuántos autores pueden haber ser parte de un derecho de propiedad intelectual. Y lo otro, tú nos llevaste a un tema de otros activos, que no es solo la creación, y hablaste de información personal, de intangible, que no es algo físico. En ese nuevo mundo más holístico, de una tercera revolución de propiedad intelectual,
y hablaste de la revolución industrial, ¿cuáles serían esos mecanismos para llegar a la innovación? Cuando estamos hablando de tecnología, de que yo puedo hoy grabar este video y descargarlo en cualquier parte del mundo, que puedo capacitar online, ¿cuáles son esos mecanismos dentro de ese mundo holístico en el cual tú hoy nos acercaste un poco desde el tema de propiedad intelectual? O sea, desde el derecho, las herramientas nuevas que complementan el sistema de la propiedad intelectual están vinculadas, por ejemplo, a políticas organizacionales que protejan la información personal de los usuarios, pensado primero desde la perspectiva de los usuarios de las empresas. También al interior de las empresas tienen que levantar la mirada y darse cuenta que la información que ellos tienen eventualmente puede ser también un activo en sí mismo. Le voy a poner un ejemplo para ser más clara. Yo tengo una oficina de abogado, ¿no es cierto? Entonces yo puedo simplemente conformarme con proteger, mediante activos de propiedad intelectual, mi marca, ¿no es cierto? Mi nombre del estudio yo lo protejo por marca. Podré proteger además, ¿no es cierto?, si creo un software, eso por derecho a autor. Pero también podría, levantando un poco la mirada, ¿no es cierto?, en esta visión más integral, decir, a ver, ¿quiénes son mis clientes? Yo tengo información, ¿no es cierto?, de todos mis clientes, y esa información pudiese yo tomarla para prestar un servicio o para poder, ¿no es cierto?, inferir alguna necesidad del mercado y a partir de eso, ¿no es cierto?, generar un servicio específico. Procesar datos, procesar información. Muchas veces las empresas tienen mucha información que no logran, ¿no es cierto?, organizar, sistematizar y procesar para poder de alguna forma constituirse en lo que yo decía de la industria inteligente. La industria inteligente hoy día es aquella que tiene la capacidad, con la información que posee, de algún modo de poder predecir qué es lo que sus consumidores quieren a nivel. De eso se trata. Entonces, esa capacidad no es una capacidad como mística que las empresas adquieren, sino que en realidad es una capacidad que se adquiere a través de un sistema adecuado de procesamiento de datos. ¿Qué datos? Son datos que hoy día existen en la empresa, pero que tienen que auditarse por alguien que sepa, ¿no es cierto?, hacer lectura de datos y prestar un servicio adecuado, ¿no es cierto?, para ver cómo jurídicamente, sin contravenir los límites de los titulares, pueden utilizar. Okay. Bueno, yo sé que estamos ya cortos de tiempo. Tenemos muchos estudiantes en la sala y nosotros nos gustaría saber la importancia que tiene esto en la formación, el tema de propiedad intelectual, en la formación académica de un estudiante, de un ingeniero, en la formación profesional. Es vital, esa es mi respuesta. Hoy día, ¿no es cierto?, todos los distintos profesionales tienen que estar conscientes, ¿no es cierto?, de que, yo les decía, los conocimientos dejaron de ser silares, dejaron de correr por cuerdas separadas, ir por carreteras separadas. Hoy día todo se mezcla en el conocimiento. Y saber, ¿no es cierto?, de que los activos intangibles, que las obras requieren protección, que los datos tienen un sistema específico de protección, es una necesidad que se impone no solo para quienes nos desempeñamos en el derecho, sino que fundamentalmente para aquellos que son los futuros creadores, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que es importante que sobre todo los ingenieros sepan cómo se regula la creación, cuál es un sistema de innovación, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, Ximena. Yo, antes de cerrar el periodo de preguntas y respuestas, en la sala nos acompaña el señor Leonardo Uribe. Leonardo Uribe es el director general de propiedad industrial de la República de Panamá. Yo no sé si nos pueda querer dar una pregunta de cómo funciona un poco este tema de los derechos de PI desde el punto de vista de Panamá. Un poco breve, Leonardo, por el tema que ya estamos sobre el tiempo. Pero gracias por estar presente, Leonardo. Muy buenas tardes, gracias Aníbal por la presentación. Primero que nada, pedirle disculpas por haber abandonado la reunión en la mañana. Tuve una situación de urgencia y tuve que moverme, dejé la computadora y la sesión abierta acá y no me pude conectar desde el celular. Sí, definitivamente la propiedad intelectual en Panamá funciona más o menos de la misma manera que funciona en el resto de los países. Nosotros aquí desde nuestra oficina pues registramos lo que son las marcas, los nombres comerciales, las marcas colectivas, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia,
las marcas de certificación. Esto en cuanto a lo que son los signos distintivos. En la parte que tiene que ver un poco más con los resultados de las investigaciones o las realizaciones que hacen en las universidades, pues tenemos las patentes, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los dibujos industriales. Actualmente nosotros, y por temas de la pandemia, gran parte de los trámites se realizan a través del correo electrónico. Entonces, usted puede, para presentar una solicitud de marca que tiene que obligatoriamente que hacerlo a través de un abogado, lo puede hacer a través de nuestros correos electrónicos que hemos habilitado para estos menesteres, como es el solicitud marcasnuevas@misi.gov.pa. Y para realizar cualquier otro trámite, ya sea en una solicitud presentada o en una marca ya registrada, a través del correo recepcion@digerpi.gov.pa. Lamentablemente, en los temas de patente no lo podemos hacer de la misma forma a través de los correos electrónicos, por el hecho del secreto que tiene que haber entre el inventor, y más cuando son solicitudes de inventores nacionales o de residentes en Panamá, que por primera vez presentan una solicitud de patente. Tenemos la obligación de guardar el secreto entre el inventor y el departamento de patente. Muchas veces, incluso yo como director, no tengo del conocimiento de una patente, de una solicitud de patente de invención, sino hasta el momento de firmar el certificado. Tan así es el secreto entre el inventor y el departamento. Entonces, enviar esa solicitud de correo electrónico con todas las posibilidades de hackeo, como acaba de explicar la doctora Ximena hace un rato, pues entonces sería muy riesgoso y esa patente pudiera llegar a perderse. Entonces, por no poder hacer una distinción entre un tipo de solicitud y otro, porque la solicitud es a través del sistema de patentes, como ya han sido publicadas, quizás sí pudiéramos recibirla a través del correo electrónico, pero por no hacer una distinción entre un tipo de solicitud y la otra, decidimos que todas las solicitudes de patente tienen que presentarse de manera física acá en nuestra oficina. Con respecto a alguna de las preguntas o una de las preguntas que le hicieron a Aníbal hace un rato, y es una noticia calientita. La acabamos de recibir a las 10 de la mañana aproximadamente, la aprobación de un proyecto que sometimos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, precisamente para estimular la transferencia de conocimiento de las universidades y a las empresas. Crear esa política que muy por encima mencionó la doctora Ximena, que tienen en Chile, y que nosotros acá no contamos con eso. Bueno, al final de este año, y haciendo todos los esfuerzos suficientes para que este proyecto sea una realidad, porque cuando le presenté el proyecto al ministro, le digo, bueno, mi señor ministro, para el próximo año a lo mejor me dice, no, yo quiero que ese proyecto culmine este año. Entonces, el proyecto debe culminar con un proyecto de ley que nosotros estaremos, si Dios quiere, presentando ante la Asamblea Nacional de Diputados, posiblemente a finales de este año. Así que es una noticia calientita, son los primeros que lo saben. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Ximena. Yo no tengo más preguntas que esta para agradecerle en este periodo de preguntas y respuestas, y le doy paso a las moderadores para que cierren el evento. La Unidad de Gestión y Transferencia de Conocimiento del Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá, les agradecemos una vez más su asistencia y participación en esta actividad. Agradecemos al Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica por su apoyo brindado para que la misma sea desarrollada con éxito. A nuestra invitada Ximena Sepúlveda, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Espero ir a Panamá.